Buenos días. Hoy le doy gracias a Dios por nuevamente compartir con ustedes este devocional aquí en este espacio de todas las mañanas, bueno, de lunes a viernes, de 9:30 a 10:30. Estaré compartiendo por aquí este devocional diario que le hemos puesto por nombre Un discípulo más. Y bueno, pues hemos estado leyendo acerca de el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Quiero saludar primeramente a un hermano de Chiapas que me mandó un mensaje el día de ayer, anoche, ya era un poquito tarde, pero a ver, ¿cómo se llama el hermano? Desde Chiapas también quiero mandar saludos al pastor Carlos David también. El hermano Omar Trujillo Oseguera. El hermano Omar Trujillo Oseguera, que es de Chiapas. Le mando un saludo. Y bueno, pues ahí me da aliento para seguir adelante, ¿verdad? También el pastor Carlos David de Tijuana, Baja California, de Biblia Libre Baja California, le mando un saludo muy especial. Y a todos los hermanos allá en Ecatepec, también en Veracruz, en Puebla. Bueno, pues aquí estoy echándole ganas. El pastor Eloy Chávez en Celaya, mi pastor Eloy, bueno, Dios le bendiga. Y pues aquí estamos echándole ganas, aquí con el devocional. También quiero saludar a todos mis amigos que ya le dieron seguir a la página de Misión Biblia Libre Monterrey. Y si tú no tienes un lugar donde asistir, si no has ido a alguna iglesia, quieres aprender más acerca de la palabra de Dios, bueno, pues yo te invito a asistir los domingos a partir de las 12 del mediodía. Es en la colonia Valle Verde, allá donde yo vivía antes, donde desde chiquito, ¿verdad? Ahí crecí, en la colonia Valle Verde, en Gaviota 5730, Valle Verde, segundo sector. Ahí estamos, pues comenzando una hora, ¿verdad? Y bueno, pues los saludo a todos y cada uno de ustedes, también los que en el transcurso de la semana me han estado siguiendo. Hemos estado estudiando juntos la palabra de Dios y ahorita pues ya leímos 3 capítulos. Muchas veces dicen, no, bueno, pues ya leí la Biblia yo. Sí, pero bueno, pues hay que entenderla, hay que investigar algunas cosas, ¿verdad? Algunos detalles que se nos pasan de vez en cuando. Eh, y pues se nos pasa una palabrita y como que hacemos como que no está, ¿verdad? Saludos, Refugio González, qué bueno que llegaste temprano, ahora sí, de seguro es de estar manejando. Juan Antonio Ortiz Rodríguez, como, mejor conocido como Tony Guacharaca. Saludo para mi buen amigo Tony Guacharaca. Están invitados, este domingo a las 12 del mediodía. Esperemos que no nos vaya a agarrar el agua, ¿verdad? La lluvia. A ver cómo nos va con este domingo, porque anda ahí como que. Igualmente que yo, Refugio González, de ahí de la dinastía eh, Guerrero, ¿verdad? Bueno, pero ahí está Refugio González. Refugio Guerrero González eres, ¿verdad? Un saludo para ti. Bueno, pues antes que todo, pues quiero hacer una oración antes de comenzar. Ya tuve un tiempo de oración, pero quiero a ver si me acompañan a hacer esta breve oración. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu favor. Gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana de viernes ya, Señor. Ya ha transcurrido una semana. Eh, Todavía falta el sábado, pero espero que sea de mucha bendición en este día. Te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente de compartir el mensaje. Gracias, Señor, por lo que me ayudaste a conocer. Hay cosas que a veces dejamos pasar y las leemos y no nos damos cuenta de la profundidad del tema. Pero hoy te doy gracias por esto, Señor. Te quiero pedir, rogar por cada petición eh, que tengan mis amigos. Hay una petición que yo te pedí hoy en la mañana. Nuevamente te lo pido. Aquella personita que está con cáncer en este momento, yo te pido que ayudes a sus abuelos. También ayúdales, Dios. Yo sé que tu mano está ahí con él y te doy gracias porque eres bueno, Señor. Te quiero dar gracias por todo el Ministerio Biblia Libre Internacional, por todos mis hermanos en Cristo, mis amigos que se van a conectar el día de hoy. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gracias Gilberto Pérez, que también está aquí con nosotros, reunido en esta mañana.
Gracias, Gil, gracias, qué bueno que te conectaste. Ahí me saludas a toda la banda de allá de Nuevo Laredo. Me los saludas, por favor. Bueno, pues en los capítulos anteriores, como en el Netflix, en el capítulo anterior, la gente pensaba que Jesús y Juan eran competencia, ¿verdad? Era lo que estábamos viendo. Eh, Pensaban que estaban divididos, pero Juan ya tenía tiempo preparando el camino para el Señor, ¿verdad? Y Jesús llegó y comenzó su ministerio. Y como recordamos, Jesús no era la competencia de Juan. De hecho, en Juan 3:30, Juan dice, ¿cómo dice aquí? Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Bendiciones, hermana Esperanza Rodríguez, hasta Puebla, saludos, bendiciones para usted. Entonces, dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Al contrario, no eran competencia, eran del mismo equipo, pero la gente no lo sabía, ¿verdad? Entonces, vamos a leer hoy. También leímos ayer, dice en el 4:1, en Juan 4:1, ahí el encabezado dice Jesús y la mujer samaritana, pero esto se me hace que no lo vamos a ver hoy, vamos a ver solamente una parte del inicio de este capítulo. Ayer leímos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, lo dice el 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Eso ya lo leímos ayer. Ahora el 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sí? Aquí viene lo interesante, lo que me llamó mucho la atención, y yo creo que también les va a llamar la atención a ustedes. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí hay una razón por la cual el versículo 4 me llamó la atención. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces yo ahí, investigando, ¿verdad? Leyendo el capítulo completo y investigando, dije, algo hay aquí que quiero saber más, ¿verdad? Y yo espero que sea interesante también para ustedes. Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Así de sencillo. No se hablaban, había un conflicto entre ellos y eso lo vamos a ir viendo aquí. ¿Sí? Cuando los judíos iban a ir a Galilea, hagan de cuenta que aquí abajo está Judea, donde habitaban los judíos, donde estaba el templo. ¿Sí? Bueno, y luego aquí en medio está Samaria y aquí está Galilea. ¿Sí? Entonces, los judíos no pasaban derecho porque tenían bronca con los samaritanos. Entonces, para ir a Galilea tenían que irse, rodear por el río Jordán y llegar a Galilea. Era la forma que ellos tenían que rodear, era la forma que ellos llegaban a Samaria. ¿Sí? Entonces ellos tenían un pleito casado desde hace muchos años. Ahorita vamos a ver por qué. No me voy a tratar de no extenderme mucho, pero vamos a ver por qué. Dice aquí el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. En la omnisciencia y la soberanía de Dios, era el momento o el tiempo exacto para que Jesús rompiera la barrera de años de conflicto. Todo asunto religioso, político y hasta racista entre dos pueblos. Había una división muy grande entre los judíos y los samaritanos. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted cuando dicen, un buen samaritano? Bueno, pues de aquí viene todo esto. ¿Sí? Tal vez los fariseos se imaginaron que Jesús dejaría de seguir bautizando. Pero aquí comienza una misión evangelística sin precedente alguno. Algo sorprendente que iba a suceder. La necesidad era para Jesús porque dice aquí en el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Pero aquí comienza no solamente la necesidad para Jesús, sino que aquí va a anunciar su llegada. Y para una mujer que iba a encontrarse con él, esta mujer iba a anunciar que ya había llegado el Mesías.
pero esto se me hace que lo vamos a dejar pendiente. Los judíos, como les decía hace rato, tenían que pasar para ir a Galilea, pues tenían que brincarse todo eso, ¿verdad? No podían ellos pasar por ahí. Había un problema, había una situación de conflicto de muchos años. Dentro del plan de Dios es que Jesús pasara por Samaria. Muchos, los judíos en ese tiempo, pues, si se veían, si se encontraban, se conocían por la vestimenta, por el tono de piel, muchas cosas. Por eso les digo que también entra aquí el racismo. También entra por aquí. ¿No le ha pasado a usted que está ahí conectado, o a ti? Ah, pues ahí estás, Gil. A mí me pasó muchas veces que un vecino, un compañero de trabajo, que dices, híjole, ahí está, y le das la vuelta, y no quieres hablar con él. Un hermano en la iglesia. A mí me pasó. Bueno, no, en la iglesia no fui yo el que evadió, al contrario, me evadía a mí. Y pues sí sentía yo decía yo, ¿cómo? Pues si estamos en la iglesia, o sea, ¿cómo? Y nunca fue para decirme, no, ¿sabes qué? Pues es que me caíste mal, o esto que dijiste estuvo mal, o no sé, ¿verdad? Pero siempre se daba toda la vuelta para ir a sentarse atrás de donde estaba yo. En vez de pasar enfrente de donde estaba yo, se daba toda la vuelta. Y así pasa. O con vecinos. O cuando sales de tu casa y, ay, ahí está el vecino, allí, no, hombre, tuve un problema con él, con ella. Así pasa. Entonces eso pasaba con los judíos y los samaritanos. Se esquivaban, se daban la vuelta, ¿no? Trataban de no toparse. ¿Sí? Entonces, a esto nos va a servir mucho este tema porque a mí me sirvió, la verdad. A mí me ayudó mucho porque realmente actualmente están pasando detalles, cosas, y eso no debe pasar en uno. Se tienen que arreglar los asuntos. No podemos estarnos topando y no hablarnos. Cuando pase eso, que te encuentres con esa persona, dile buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque no te responda. Va a ser algo, Dios va a hacer algo ahí. Dios va a hacer algo cuando te encuentres con esa persona, o lo ves en Facebook, o en alguna red social o algo. Salúdalo. Tiene que romperse esa barrera, el Señor tiene que romper esa barrera. Entonces, voy a platicarte algo del conflicto entre judíos y samaritanos. ¿Sí? Es un estudio un poquito breve, es muy extenso, pero te lo voy a platicar. Este conflicto en aquellos días tiene raíces históricas, religiosas y raciales. Comenzaron siglos antes. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue conquistado por Asiria. Todo esto se describe en segundo libro de Reyes 17. Ahora vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes 17, 6 al 24. Dice aquí. Segundo libro de Reyes 17, 6 al 24. Lo voy a leer desde el 6. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los judíos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. O sea, todo esto es un plan perfecto de Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Fue por esto, por la idolatría. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera. Fíjese todo lo que hicieron el pueblo de Israel. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. O sea, Dios había quitado todo eso.
e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, ustedes no deben de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, híjole, y hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Híjole. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que provocó a ira de que pasara este precedente, ¿sí? Entonces, el rey de Asiria hizo 2 cosas. Deportó a los israelitas, trajo pueblos extranjeros a habitar la tierra, como lo leímos, y los puso en la tierra de Samaria, ¿sí? Había judíos en la tierra de Samaria. Entonces, estos pueblos se mezclaron con los israelitas que quedaron, creando una población mestiza, ¿sí? Saludos, hermano Tony Rivera. Entonces se mestizaron, se mezclaron, ¿sí? Bueno, se pueden mezclar, no hay ningún problema. El problema es que los nuevos pobladores adoptaron parte de la adoración a Dios, pero también conservaron sus ídolos. O sea, los extranjeros que no eran de Israel creyeron en Dios, pero seguían adorando sus ídolos que tenían antes. Entonces ahí hubo una mezcla, ¿sí? En segundo Libro de Reyes 17:33, fíjense lo que dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, ¿sí? O sea, ellos creían en Dios, pero tenían otras costumbres. Sí le ha pasado, ha visto gente que conoce a Dios y cree en Dios, asiste a la iglesia, pero tiene cosas oscuras dentro de su casa. Uy, hacen cosas a escondidas. Van con una señora que les haga limpias, tienen escondidito un ídolo, dicen que creen en Dios y en Cristo, pero tienen cosas ocultas. Bueno, es lo mismo que hacían ellos. Creían en Dios, pero también tenían sus ídolos. Entonces hubo una mezcla religiosa sincretista, esto se le llama sincretismo. O sea, tenían el verdadero Dios, pero también tenían dioses falsos. Por esta razón, los judíos, aquí empieza lo del racismo. Por esta razón, los judíos los consideraban corruptos e injustos e impuros. Los consideraban los judíos corruptos, injustos e impuros, ¿sí? Aquí empieza el conflicto. Los judíos se creían yo soy el hijo de papi y a mí no me molesta nadie y yo soy el mejor porque a mí me eligió Dios. Pero por dentro
Se estaban corrompiendo, empezó una corrupción también en ellos interior. Exteriormente, pues se lavaban sus ropas y hacían todos los sacrificios y todo eso, pero se llenaron de corrupción. Por eso vino Cristo. Entonces, les voy a leer aquí, me voy a adelantar un poquito. Bueno, ya vamos a empezar a leer ahí. Ya leímos, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vamos a leer el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O sea, Jacob es Israel. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice el 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, nada más estaba la mujer samaritana y Jesús. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Aquí ya empieza otro asunto. No solamente el conflicto que había entre ellos de que no se podían ver y eso. Aquí hay otro asunto. Que los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, pero los samaritanos decían que el lugar correcto era en el monte Gerizim. O sea, los judíos en Jerusalén tenían el templo, ¿verdad? El templo hermoso y todo, que habían reconstruido, se había reconstruido. Eso creo que está en Esdras. Y, a ver, vamos a leer el 20, porque aquí escribí yo algo. El 20 dice, nuestros padres adoraron, fíjense lo que dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Por eso lo escribí. Me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a leer, pero había ese conflicto, había un conflicto de asunto de dónde se hacía la adoración, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al 4:9. ¿Sí? La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber? Porque ya les platiqué, ¿verdad?, que no se podían ver y todo eso, y había mucho conflicto. Dice, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos no trataban ni de negocios, nada, no había ese, buenos días, ¿cómo estás? No, pues aquí ando, no, pues paseando. ¿Y ustedes cómo han estado ahí? No había poder, no había plática entre ellos. Había mucho porque había cierto celo, había como que envidia, había como que, tú no quieres, tú dices que yo soy el corrupto, ¿y qué tal tú? También eres un hipócrita, y así, ¿verdad? O sea, había ese conflicto, entonces por eso no hablaban, no se hablaban. Entonces, evitaban pasar por Samaria, los judíos, y los consideraban herejes, ¿sí? Por esto, lo que hizo Jesús de pasar por Samaria y no brincarse y pasar por el río Jordán para llegar a Galilea, fue impactante en ese momento. Fue un momento especial, no solamente para la mujer samaritana, y esto iba a marcar un precedente para mucho tiempo, porque aquí iba a empezarse a predicar el evangelio a otras personas. Jesús habla con la mujer samaritana. Jesús fue movido a misericordia. Cuando dice aquí, y le era necesario pasar por Samaria, ahí en el 4:4, en Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria, era el Espíritu Santo que iba a empezar a trabajar no solamente en los judíos, no solamente en los que estaban ahí cerca de donde se bautizaba la gente, sino que ahora no solamente iba a cruzar ese río Jordán para llegar a Galilea, no, Jesús iba a pasar por Samaria, iba a dejar esa semilla de evangelio, iba a decir, yo soy a quien debes de adorar, ¿sí? Entonces, en Lucas 10:25, muchos lo conocen esto como el buen samaritano, se los voy a leer. Yo digo que sí van a tener tiempo, ya mero nos vamos, En Lucas 10:25, se los voy a leer, es un
Un capítulo muy bonito que de hecho de esto se trata. Dice ahí, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, o sea, un fariseo, ¿sí? Dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata todo esto. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Como diciendo, no, aquí nosotros nomás nos tenemos que amar nosotros, nada más nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Se jactaban mucho de eso. ¿Te has jactado tú alguna vez en la iglesia con tus amigos? No, nomás mi racita, nomás mi banda, nomás mi clica. ¿Te has jactado tú de eso? No, aquel es de otra denominación. No, a ese no lo voy a hablar. No, háblale, se van a ocupar los dos, se van a necesitar los dos, no puede haber división. Por eso Jesús pasó por Samaria. Luego dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, fíjese, de Jerusalén, un hombre, y cayó en manos de ladrones. Aquí no dice de dónde era ese, ¿eh? Aquí no dice que era judío, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, o sea que lo pancharon, lo golpearon y le robaron, ¿verdad? Dice, dejándole medio muerto, o sea, casi lo mataban, lo golpearon fuerte. Dice, aconteció que descendió un sacerdote. ¿Dónde estaba el sacerdote? En Jerusalén, ¿verdad? Descendió un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo, dijo, no. Y lo dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo también. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan que Jesús tenía que pasar? Dijo, ¿me es necesario pasar por Samaria? Dijo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Me voy a tener aquí tantito. Había judíos que a Jesús le llamaban el samaritano, pero ¿saben por qué le decían así? Porque decían que era un hereje, porque decían que era un blasfemo. Era una forma de ofender a Jesús. Era una forma de que Jesús se sintiera ofendido, pero Jesús es el contrario. Y por eso hace también esta parábola. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Fíjese, aceite y vino. Aceite, el Espíritu Santo. Vino, la sangre de Cristo. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, lo cuidó. Y luego dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ten misericordia de los samaritanos. Así como un samaritano tuvo misericordia de este hombre, que tal vez era judío, porque es lo que está tratando de decir. Dice, aconteció que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿sí? Qué bonito. Hay una canción que dice, hubo un patrón que me trató muy mal, toda mi vida y me hizo servir, es un laboratorio de pecar y sus demonios moraron en mí. Habla sobre esto, sobre la parábola. Pues, él me dijo, soy Jesús el buen samaritano, toditas mis heridas él curó, toditas mis lágrimas él curó. Jesús salvó mi alma, ¿qué van a hacer para que...? Bueno, esa es una, una canción que se llama El Buen Samaritano. Saludos, saludos, pequeño Servando. Bueno, entonces ya estamos aquí a punto de terminar. Era necesario Jesús que pasara por Samaria. ¿Por qué? Porque iba a dejar una semilla de
del evangelio, del mensaje, ¿sí? Ahora yo les voy a preguntar una cosa. Ustedes que están aquí, ¿creen en Dios? ¿Aman a Dios? ¿Quieres la vida eterna? Así como Jesús le dijo a este hombre, a este maestro, a este fariseo tal vez. ¿Amas a tu prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? El que está al lado tuyo. Ese es tu prójimo. ¿A cuántas personas evitas hablarles? ¿Con cuántas personas has tenido problemas? Jesús, siendo judío, habló con una samaritana, le dijo, dame de beber. Dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber si yo soy samaritana? Como diciendo, está prohibido. Entonces, ¿los amas o no? ¿Amas a aquella persona que te hizo daño? No, ¿verdad? Porque no has podido perdonar. Es importante perdonar. ¿Sabes cuánto me costó a mí perdonar los que me hicieron daño en un pasado? Me costó mucho, pero no fue por mis propias fuerzas. Fue Dios el que me ayudó a perdonar. Y ahora los veo y no siento nada. O sea, al contrario, debo de pedir, Señor, te ruego por esta persona, así, así, que encuentre el camino, que te encuentre en el camino. Ayúdale. Si no los amas a esas personas, amas a Dios no completamente, incompleto. Eres tal vez como esas personas que se mestizaron, que se mezclaron, que aman a Dios, pero todavía tienen ahí escondido algo. Y no estoy hablando de ídolos, tal vez estoy hablando de algo que tienes guardado ahí adentro, que no lo has podido sacar. Y hoy es un buen día, hoy es un buen día para que puedas sacar eso, que puedas perdonar a aquellas personas que te ofendieron, a aquellas personas que te hicieron daño. ¿Para qué guardarlo? Por eso el tema de hoy le puse, el Evangelio es para todos. Imagínate tú que te invito a Llava y Verde a la iglesia. A ti pequeño que estás ahí, Alberto Ramírez. Es amigo mío, por eso me tomo esa confianza de decírselo. Imagínate que te invito, pero también invito a otro que es mi amigo también y que ustedes no se hablan. ¿Qué va a pasar? Música tensa. Se van a tener que saludar. Van a ir a adorar al mismo Dios. Van a escuchar los dos, van a escuchar el mismo mensaje. ¿Qué va a pasar? Ahí yo me voy a sentir un poquito así como que, no se hablan, ¿verdad? Pero Dios tiene que romper con eso. Dios lo va a hacer. Dios va a romper esa barrera como la rompió Jesús. ¿Quieres saber qué es lo que pasó con la mujer samaritana? ¿Quieres saber qué fue lo que hablaron? Eso lo vamos a ver después. Lo vamos a dejar pendiente para que se queden con el pendiente. Quiero hacer una oración antes de despedirme. Yo sé que hay mucha necesidad, hay muchas cosas. No es casualidad que yo haya estudiado esto para yo podértelo compartir. Saludos, Master, qué bueno que estás aquí. Pero es un buen día para que tú reflexiones y, y pues analices bien. Tal vez tus papás te hicieron daño en la niñez. Tal vez... así es, pequeño, como en la escuela. Tal vez alguien de tu trabajo. Es lo más difícil, porque es el yo, es el ego, es el orgullo. Es todo eso. Los judíos se jactaban de que ellos eran los elegidos de Dios. Yo puedo jactarme de que no, yo soy un hijo de Dios y tú crees en aquel y tú crees en aquel. Pero también eso está mal jactarse de que uno es el bueno, de que uno es el que no ha hecho nada malo. No, no, no. Aquí todos somos malos, aquí no hay nadie bueno. Si hemos alcanzado misericordia es por la gracia y el amor de Dios. El que murió por nosotros es Cristo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Él es el que lo dio todo, dio toda su vida para que tú puedas amar a tu prójimo. Por eso le preguntaba a ese hombre, le dijo, ¿qué debo hacer? Y luego le dijo Jesús, ama a tu prójimo, haz esto. Por eso le puso el ejemplo de la parábola del buen samaritano, que aún siendo samaritano ayudó, porque pasó un levita, pasó un sacerdote, los que servían en el templo, los elegidos de Dios. Y ellos, no. ¿Saben por qué pasó eso?
los sacerdotes, los levitas, ellos tenían que lavarse, como estaba golpeado, como estaba lleno de sangre, han de haber pensado, no, está muerto. Y para evitar lavarse las manos, los judíos pasaron de largo. Sabían que tenían que lavarse porque era una ley, que tenían que lavarse las manos, y ese hombre que estaba ahí, dicen que parecía como si estuviera muerto, casi muerto, dice ahí, y tal vez lo vieron y dijeron, está muerto, no me voy a acercar a él, es impuro. Fíjense, hasta dónde llega la frialdad del ser humano. Por eso dice que en este tiempo, ahorita, iba a crecer la maldad de los hombres, iba a aumentar la maldad. Hay mucha maldad. Maldad no me refiero a las guerras, y que, no. La maldad en uno, en el orgullo, en la vanidad, en la jactancia de que todos son malos menos yo. No, todos somos malos. No hay bueno, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Entonces, yo sé que algunos llegaron un poquito tarde, los invito a ver el video nuevamente si gustan verlo. Está muy interesante porque fue un estudio acerca del conflicto que tenía los judíos con los samaritanos. Me gustaría que lo vieran. De lunes a viernes me voy a estar conectando a las 9:30 para que lleguen temprano, ¿sí? Voy a hacer una oración. Por eso voy a hacer una oración, Master. Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Gracias por este hermoso y precioso día. Gracias porque nuevamente me permites hablar contigo. Gracias. Hoy venimos delante de ti, los que están conectados ahí. Yo sé, Señor, que tal vez se acercan. Hay un interés que tú estás poniendo en ellos. Es el querer como el hacer. Yo sé que no es en vano esto que se hace, Señor. Hay personas que me han dicho que siga haciéndolo y lo voy a seguir haciendo, Señor. Y eso me impulsa a seguir compartiendo tu mensaje. El día de hoy, Señor, has compartido esto para que muchos comprendan que tenemos que amar aún a aquellos que hemos tenido conflicto, a aquellos que tal vez nuestros padres se pelearon con ellos, con los papás de ellos, y nosotros no les hablamos por eso, por herencia. Es una herencia política, es una herencia de conflicto. Pero, Señor, ayúdanos a romper con esa barrera. También te pido, Señor, que hay cosas que en nuestro pasado pues nos dañaron. Como decía ahorita mi buen amigo el máster Marco Antonio Vázquez, dice, fui muy dañado de niño y tal vez él todavía lo conserva en su corazón, pero yo te ruego, te suplico que toda esa herida, Señor, que tú vendes esas heridas, así como lo hizo ese samaritano, que ese vino, ese aceite, el aceite que representa hoy el Espíritu Santo, y ese vino que representa el jugo de la vida, que representa tu sangre derramada en la cruz, que lave todas esas heridas, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Tú eres el que nos sana todas esas heridas, Señor. Tú eres el que nos da esa alegría que no merecíamos. Pero ahora tú nos has dado esa alegría nuevamente. Gracias, Dios. Gracias, porque no es bueno recordar, Señor, aquellos momentos tristes, pero hoy, en este día, yo te pido que entres, Señor. Así como era necesario pasar por Samaria y no esquivar y pasar por el río Jordán para llegar a Galilea, Señor, yo te ruego que todos los que estamos aquí pasemos libremente, Señor, sin temor, que perdonemos. Así como Jesús pasó libremente por Samaria, así que nosotros caminemos libremente y que podamos ser libres de todo aquello que nos estaba estorbando. Yo te pido que sanes toda herida, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Sana cada corazón, ese corazón duro, Señor, tú sabes en quién estoy pensando, ese corazón duro, que tú lo hagas un corazón de carne, sensible a ti, que te escuche, que te oiga, que tú puedas hablarle, que pueda ablandarse ese corazón, que ese sufrimiento, que ese lloro que había antes por dolor, por amargura, por resentimiento, que ahora lo cambies, esas lágrimas las cambies lágrimas de alegría, porque también lloramos de alegría, Señor. Es lo que te ruego. Te doy gracias por cada uno de los que se conectaron en esta mañana, en este viernes tan hermoso. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Yo espero que nos podamos ver aquí el próximo lunes, si tú lo permites, a las 9:30 de la mañana. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados conmigo en esta mañana. Yo espero que puedan ver el video. Les pido por favor
que me ayuden a seguir la página que hice hace alrededor de un mes. Se llama Misión Biblia Libre Monterrey. Misión Biblia Libre Monterrey. Ahí estoy descargando estos videos y los estoy subiendo a esa página, porque en la otra página todavía no puedo hacer transmisiones en vivo, pero ahí las voy a estar haciendo, porque aquí solamente llego a mis amigos y yo lo que quiero es llegar a otras personas, ¿verdad? Sin fines de lucro, ¿eh? Yo no quiero hacer nada, ustedes saben, los que me conocen ya saben, que yo no lo hago esto por una ganancia, no me interesa la verdad. Yo tengo mi oficio, tengo mi trabajo, Dios me da de comer, no me falta absolutamente nada. Yo lo hago para poder llegar a más personas y que sepan y conozcan el Evangelio. Eso es lo más importante, que sepan quién es Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos aquí en este mundo. Bueno, pues Dios me los bendiga, Dios los guarde a todos y recuerden que aquí lo que quiere el Señor es un discípulo más. Dios me los bendiga.